category of intraocular lymphomas. Listo, podemos empezar. Listo. Bueno, entonces, buenos días para todos. Mi nombre es Juliana Erazo Flores, yo soy residente de segundo año de oftalmología y el día de hoy les voy a hablar sobre agujero macular. Esta entidad hace parte de un grupo de enfermedades de tracción vitreomacular que consisten en anomalías que se dan por una adherencia vitreomacular, ya sea focal o amplia, en presencia de un desprendimiento del vítreo posterior. Entonces aquí tenemos tres entidades. La primera es la adhesión vitreomacular, la segunda es el síndrome de tracción vitreomacular y a la cual nos vamos a referir el día de hoy es el agujero macular. Respecto a la adhesión vitreomacular, aquí no hay ningún cambio de la anatomía de la fóvea y por lo tanto los pacientes no presentan ninguna alteración a nivel visual. Y en cuanto al síndrome de tracción vitreomacular, consiste en una distorsión del contorno foveal con cambios intrarretinianos. En cuanto a la definición, el agujero macular de espesor total consiste en un defecto anatómico a nivel de la fóvea y va a existir una interrupción de todas las capas neurales de la retina, entonces van a haber una alteración desde la membrana limitante interna hasta el epitelio pigmentario de la retina. Su definición requiere la detección mediante imágenes de OCT y a veces incluso se deben tomar una secuencia de varias imágenes porque hay agujeros maculares de espesor total que son pequeños y son difíciles de detectar mediante la toma de una sola imagen. Esta apertura real del centro foveal puede surgir por varias causas mecánicas, entre ellas espacio cistoideo foveal traccional, ruptura y elevación de los fotorreceptores centrales y también tracción de la retina interna, con una formación verdadera de un opérculo retiniano. Este borde del agujero generalmente es redondeado y hay presencia de pseudoquistes intrarretinianos. Además, este borde también es grueso respecto al tejido retinal vecino y también está más ligeramente elevado. Vemos además en esta imagen del OCT que el agujero macular puede tomar cierta configuración en reloj de arena, aunque esto depende también de la orientación en la exploración en el OCT. Aquí también es importante aclarar que el vítreo puede estar adherido o no a los bordes del agujero macular. En cuanto a la epidemiología específicamente del agujero macular idiopático, tiene una incidencia aproximada de 8 en 100.000 personas por año y respecto al sexo tiene una relación de mujeres a hombres de 2 a 1. Se presenta comúnmente entre la sexta y la octava década de la vida, aunque en ciertas condiciones puede aparecer más tempranamente, como por ejemplo en los ojos miopes. Se da de manera bilateral en el 10% de los casos y se relaciona con fuerzas de tracción que también están involucradas en el desprendimiento de vítreo perifoveal y consisten o se cree que corresponden a una etapa temprana del desprendimiento de vítreo posterior relacionado con la edad. En cuanto a la fisiopatogenia, se han propuesto varias teorías desde su primera descripción en 1869 por Hermann Knapp. Aquí se nombra primero la teoría de la degeneración quística, que consiste en que se forman cambios quísticos intrarretinianos que posteriormente se fusionan y finalmente van a formar lo que es un agujero macular de espesor total. También se creía que procesos del envejecimiento o también cambios en la vasculatura producen una degeneración quística. En 1988 fue Gass quien postuló que la contracción del vítreo cortical premacular y también la tracción vítrea tangencial causan un desprendimiento de los fotorreceptores centrales que finalmente conllevan a la posterior formación del agujero macular. Sin embargo, todos estos procesos fisiopatológicos se dilucidaron mejor con el advenimiento del OCT, el cual permitió una visualización de ese desprendimiento de vítreo posterior parcial con su unión persistente al disco óptico, a las arcadas vasculares y también al centro foveal. Para entender también su fisiopatogenia, recordemos que la membrana limitante interna está formada por las placas base de las células de Müller
y también por una membrana basal que se compone principalmente de colágeno, glicosaminoglicanos, laminina y fibronectina. Y esta está conectada con las fibras posteriores del vítreo cortical. Esta membrana limitante interna es más gruesa a nivel de la mácula y se va volviendo más delgada hacia la retina periférica. Su membrana basal es delgada sobre la fóvea, la cabeza del nervio óptico y las arcadas vasculares, teniendo en cuenta que estas son zonas donde el vítreo está más directa y más fuertemente adherido a la retina. Con la licuefacción del vítreo, entonces se forma una bolsa precortical que finalmente esta se va como metiendo hacia la parte del disco para finalmente separar el vítreo del polo posterior. Sin embargo, en ojos que están predispuestos a agujeros maculares sucede una adhesión vitrofoveal anómala y lleva a una tracción anteroposterior. Y también se da una expansión por una tracción tangencial debido al acortamiento que sucede de la membrana limitante interna y también debido a la proliferación de las células de Müller y las células gliales en la membrana limitante interna. Existen descritas varias etapas del agujero macular. Estas inicialmente fueron descritas por Gras de acuerdo a un examen clínico detallado y aún son etapas que se citan ampliamente, entonces por eso las voy a nombrar. En la etapa 0 o la etapa premacular existe un desprendimiento de vítreo posterior con una inserción foveal persistente, como lo podemos ver en esta imagen de OCT. En algunas ocasiones existe una pérdida sutil de la depresión foveal y esta etapa muy rara vez avanza a etapas más avanzadas. Y esta es la que representa la adhesión vitreomacular. En cuanto a la etapa 1, se corresponde con un agujero macular inminente y ya produce ciertos síntomas visuales como son metamorfopsias, disminución de la visión central. Aquí la agudeza visual varía en un rango que va de 20/25 a 20/60. En la imagen superior vemos la etapa 1A, que corresponde a la aparición de esta mancha amarilla, que mide más o menos de 100 a 200 micras y tiene este color por la presencia de xantófilas en los receptores. Vemos en el OCT la presencia de esta división horizontal de las capas de la retina o también llamada esquisis retinal o también llamado un pseudoquiste foveal que está asociado a una tracción vitreomacular central. En la imagen de abajo corresponde a la etapa 1B, donde ya se forma este anillo amarillo y este lo que indica y lo que vemos en el OCT es que existe una ruptura de la fovea externa, cuyos márgenes corresponden a este anillo amarillo que vemos clínicamente. En esta etapa, en el 50% de los casos tienen resolución espontánea, en los casos donde no se presenta membrana epirretiniana, y esta etapa corresponde al síndrome de tracción vitreomacular. Ya en la etapa 2 tenemos un agujero de espesor total que mide menos de 400 micras de diámetro. Y aquí esta etapa se desarrolla a medida que se va generando esta tracción sobre el techo de ese pseudoquiste. Aquí vemos que ya hay una mayor disminución de la agudeza visual y en cuanto al fondo del ojo vemos este agujero con una pequeña abertura de las capas internas de manera excéntrica. En el OCT entonces podemos ver este defecto de espesor total con esta unión continua de la hialoides posterior en el centro foveal. Y este corresponde al síndrome de tracción vitromacular con un agujero macular pequeño a mediano. En la etapa 3 tenemos un agujero completamente desarrollado que es mayor o igual a 400 micras de diámetro con tracción vitromacular. Aquí en esta etapa la agudeza visual puede variar ampliamente y como vemos aquí ya no existe esa unión vitromacular y lo que existe es una unión a la cabeza del nervio óptico. E incluso en las imágenes de OCT como vemos aquí se puede formar y se puede evidenciar este opérculo que está suspendido por la hialoides posterior sobre el agujero macular. Esto lo que nos indica es que la hialoides aún está unida a la cabeza del nervio óptico y por eso en algunas ocasiones puede tomar esta forma de cúpula.
Ya en la etapa 4 tenemos un agujero que está completamente desarrollado con un desprendimiento de vitrio posterior completo, que lo vamos a evidenciar clínicamente con la presencia del anillo de Weiss. Entonces, aquí en el OCT vemos la presencia de un gran agujero macular sin presencia de tracción vitromacular, también con la presencia del opérculo. Sin embargo, actualmente se prefiere el sistema de clasificación dada por el Grupo de Estudio de Tracción Internacional Vitromacular, que se basa principalmente en tres características. La primera, el tamaño. La segunda, el estado del vitrio, dependiendo si existe o no tracción vitromacular, y también la causa de ese agujero macular. Entonces tenemos de acuerdo al tamaño, esta es una clasificación basada en OCT y como vemos en la imagen superior, aquí vamos a tener en cuenta la apertura o el ancho mínimo del orificio, que este nos ayuda a predecir el tratamiento anatómico, tanto medicamentoso como quirúrgico. Aquí la idea es medir este punto más estrecho a nivel de la retina intermedia con una línea trazada más o menos paralelamente al EPR. Entonces aquí vamos a clasificar el agujero macular en pequeño cuando mide menos o igual a 250 micras, en mediano cuando mide más de 250 micras o menor o igual a 400 micras y en agujero macular grande cuando mide más de 400 micras. En la imagen del literal B vemos un ejemplo de un agujero macular que es pequeño con sin tracción vitromacular y además vemos que es de espesor total porque compromete todas las capas desde la membrana limitante interna hasta el EPR. En el literal C vemos un agujero macular de espesor total mediano donde ya no hay tampoco tracción por la hialoides posterior. En el literal D vemos una imagen de un agujero macular grande que, que además que tiene tracción del vitro en uno de los bordes del agujero macular. Y finalmente, en la imagen inferior vemos un agujero lamelar, que es otra entidad también a tener en cuenta en estos casos, que lo que vemos es una división intrarretiniana o una esquisis entre la capa plexiforme externa y la capa nuclear interna. Y en este caso vemos al vitrio que ya está desprendido con la presencia del opérculo que está superior al agujero lamelar. En cuanto a la causa, puede ser tanto primario como secundario. En el agujero macular primario, también antes llamado idiopático, pues va a ser el resultado de la tracción vítrea en la fóvea que causa un desprendimiento del vitro posterior de manera anómala. Entonces vemos en la imagen de la izquierda la secuencia de todos esos cambios patológicos vitreomaculares. Entonces, en la primera imagen vemos una adhesión vitreomacular que se da de manera amplia y aislada. En la imagen inferior es del mismo paciente un año después, donde se ve que persiste esa tracción, pero ya aquí vemos un cambio en el contorno foveal interno con la formación de estos espacios cistoideos en el tejido retiniano interno. En la imagen de literal C es el mismo paciente 3 meses después, donde se observa ya un agujero macular primario con la presencia de un colgajo en esta parte de la retina que permanece unida al vítreo y también existe un ligero aumento de los márgenes del agujero macular. Y en la última imagen, que está representada con el literal D, ya pertenece a un mes después de la reparación quirúrgica, la cual incluyó la vitrectomía, el pelamiento de la membrana limitante interna y el intercambio líquido-aire, y donde vemos aquí que el agujero macular se cerró anatómicamente. En cuanto al agujero macular de espesor secundario, ya es causado por otras características que no tienen que ver con una tracción vitromacular preexistente. Y entre estas se nombran traumatismos, impactos de rayos, miopía alta, esquisis macular, telangiectasia macular tipo 2, entre otras. El agujero macular también es importante tener en cuenta que puede ocurrir concomitantemente con presencia de edema macular, que está asociado, como sabemos, a múltiples patologías retinianas, como lo son edema macular diabético, degeneración macular relacionada por la edad, oclusiones vasculares y también uveitis. En cuanto al riesgo,
El riesgo de que se desarrolle un agujero macular en el ojo contralateral va a depender del estado de inserción del vitro en ese ojo. Si existe un desprendimiento del vitro posterior completo, vamos a tener poco o ningún riesgo de que se forme un agujero macular en el ojo contralateral. Sin embargo, si ese ojo ya presenta anomalías en etapa 1A, existe un riesgo inminente de que se forme un agujero macular de espesor total. Si el ojo contralateral es normal y tiene el vitrio adherido, el riesgo de desarrollar un agujero macular es del 10%. Existen descritos algunos índices pronóstico que nos indican que el paciente puede tener una mayor tasa de cierre y una mayor ganancia de visión con los procedimientos quirúrgicos. Entonces aquí tenemos la apertura interna que está señalada con la flecha superior que debe medir menos de 500 micras de diámetro. Tenemos también el diámetro lineal mínimo que está señalado aquí con el verde, que debe ser menor a 350 micras. Y tenemos también el diámetro basal, que es el que está señalado aquí con azul, que debe ser menor a 400 micras. También tenemos ciertos índices que correlacionan estos datos. Entonces tenemos el índice de agujero macular que divide la altura sobre el diámetro basal y esta debe tener una relación mayor o igual a 0.5. Y tenemos también la forma del agujero macular, que vamos a tener aquí la sumatoria de los brazos, que son los que están señalados con las flechas amarillas, dividido entre el diámetro basal. Y esta relación debe ser mayor a 0.9 para decir que el paciente podría tener un mejor pronóstico. En cuanto al manejo, va a depender de la etapa en la que se encuentre el agujero macular. Entonces, en los agujeros etapa 1 sin membrana epirretiniana existe una tasa de resolución espontánea más o menos del 50% y lo que sugieren los autores es observar estos pacientes. En el caso de que nos referamos a un agujero macular pequeño, esta tiene una pequeña tasa de cierre espontáneo y tienen una tasa de cierre muy alta que es cercana al 100% realizando una vitrectomía. Y también de todas las clases de agujero macular, estas se dice que son las que mejor responden a la vitrolisis farmacológica, que ya voy a hablar más adelante. En cuanto al agujero macular mediano, tiene unas tasas de cierre anatómico posoperatorios después de una vitrectomía mayor al 90%, ya sea con o sin pelamiento de la membrana limitante interna. En estos casos puede responder a la vitrolisis farmacológica, aunque en una tasa mucho menor en comparación al agujero macular pequeño. Y finalmente, en cuanto al agujero macular grande, estos corresponden más o menos a la mitad de los que uno diagnostica pues en su práctica clínica y la vitrectomía con pelamiento de la membrana limitante interna se asocia a tasas de cierre más o menos del 90 al 95%. Y sin el pelamiento de la membrana limitante interna, es decir, solo realizando la vitrectomía, tiene una tasa de éxito del 75%. Aquí, en estos casos, donde ya se presenten agujeros maculares que sean muy grandes, muy crónicos o que no cierren, se consideran otro tipo de procedimientos como lo son colgajos invertidos o también injertos de retina autólogos compuestos de retina periférica, que ya voy a explicar más adelante. Aunque aquí también se precisa que todas estas técnicas tienen el objetivo del cierre anatómico, más es posible que la agudeza visual no mejore. En cuanto a la vitrolisis farmacológica, aquí tenemos la ocriplasmina. Entonces, la idea es poner inyecciones intravitreas de ocriplasmina. Esta es una forma truncada recombinante de la serina proteasa plasmina humana y esta se ha visto que ejerce una actividad proteolítica frente a componentes proteicos del cuerpo vítreo y de la matriz vitroretiniana, entre ellas la laminina, la fibronectina y el colágeno. Entonces, el objetivo de esta es disolver esa matriz proteica que es responsable de la adherencia vitromacular anómala. Teniendo en cuenta este mecanismo de acción, la ocriplasmina solo se va a indicar en los casos de agujero macular que haya presencia de tracción vitromacular. Y en los estudios se habla de una dosis de 125 miligramos.
En cuanto al procedimiento quirúrgico, siempre se tiene como el informe de los mismos pasos, entonces aquí les voy a mostrar un video. Este específicamente es de la técnica de colgajo invertido, pero entonces primero se realiza una vitrectomía muy amplia, luego pasa a la tinción de la membrana limitante interna, en este caso con azul brillante. Aquí vemos que se está realizando el pelamiento de la membrana limitante interna. Y finalmente la idea es hacer un intercambio completo de líquido-gas, que puede ser el SF6. Y finalmente la recomendación es poner al paciente en una posición prona, que varían los tiempos de acuerdo a los autores. Inicialmente, en cuanto al pelamiento de la membrana limitante interna, este procedimiento fue facilitado cuando se introdujo el concepto de la cromovitrectomía. Es decir, que se utilizaron varios colorantes para poder visualizarla durante la cirugía, que de lo contrario sería transparente. Entre ellos, el que actualmente más se utiliza es el azul brillante porque se ha visto que tiñe de mejor manera y también de manera más segura la membrana limitante interna. Este pelamiento se realiza despegando de forma circular, como lo vimos en el video, creando una especie de maculorexis. En cuanto al tamaño, esta ha sido una cuestión de gran debate y se ha estudiado en múltiples estudios. Entonces, aquí traje un ensayo clínico aleatorizado que se realizó en 60 ojos, donde se despegó la membrana limitante interna, dependiendo en dos grupos. Se hizo una extensión pequeña que correspondía a 0,75 de diámetro de disco y una extensión grande que correspondía a 1,5 de diámetro de disco, y se asignaron los pacientes de manera aleatoria. En ambos grupos se observó un cierre más o menos del 97% y lo que ellos midieron fue la puntuación M, que tenía en cuenta el éxito anatómico, la agudeza visual posoperatoria y el mejoramiento de las metamorfopsias de los pacientes al segundo y al sexto mes posoperatorio. En estos casos hubo una diferencia estadísticamente significativa y beneficiosa para el grupo de extensión grande, y por lo tanto esto permitió concluir también que una mayor extensión del pelamiento de la membrana limitante interna lleva a un mayor beneficio, tanto a la mejoría de las metamorfopsias como de la agudeza visual, y también generando un alivio del alargamiento asimétrico del tejido foveal. Esta técnica de colgajo también ha sufrido múltiples variaciones para lograr obtener mejores resultados. Entonces aquí tenemos la técnica del colgajo invertido que fue introducida por Mike Aleska y colaboradores, sobre todo para agujeros maculares grandes. En este caso, como vemos en estas imágenes esquemáticas, se realiza primero el pelamiento de la membrana limitante interna, pero no se pela por completo y vemos que el área alrededor del agujero macular la dejan intacta. En esta imagen, marcada con el color blanco, está el área de la membrana limitante interna que está en contacto con la hialoides posterior, y en verde tenemos la que está en contacto con la retina. Entonces la idea es quitar el resto de la membrana limitante interna, luego se recorta como lo vemos en el literal B, y finalmente en el literal C vemos cómo se realiza el cierre con el colgajo invertido sobre el agujero macular. Entonces vemos que el lado verde, que inicialmente estaba en contacto con la retina, ahora queda en contacto con la hialoides posterior. La tasa de cierre con este colgajo es cercana al 98% y se han reportado mejores resultados funcionales. Se cree que el mecanismo de este cierre es que al poner la membrana limitante interna sobre el orificio, este va a contener fragmentos de células de Müller que aumentan la gliosis, y esta puede inducir la formación de filamentos intermedios para finalmente la remodelación del tejido dentro del agujero macular. Shin y colaboradores también modificaron esta técnica del colgajo invertido de manera que sea una sola capa de membrana limitante interna que cubra el agujero macular, para que de esta manera haya un recubrimiento mucho más fisiológico y más regular para que las células gliales proliferen. En la imagen de la izquierda, entonces, vemos un esquema
donde nos marca entonces primero que se inyecta el azul brillante para marcar la membrana limitante interna. En el literal B se despega un colgajo de membrana limitante interna. Este se despega horizontalmente más o menos a un diámetro de disco del agujero macular. Y luego se continúa el pelamiento en una orientación inferior y superior para que más o menos quede un pelamiento amplio de 3 a 4 diámetros de disco. Finalmente, ese colgajo se invierte hacia la zona del agujero macular y se estabiliza con perfluorooctano. En la imagen de la derecha vemos las imágenes, las fotografías en cirugía real con los mismos pasos y vemos que al final del intercambio líquido-aire, ese colgajo invertido se mantiene estable sobre el agujero macular. En estudios han encontrado que aquí pues corresponde a una configuración más normal y una recuperación visual en menor tiempo. Y también en algunos casos se ha usado Viscoat como adhesivo para estabilizar el colgajo durante el intercambio. Esta técnica también ha sido modificada por Hu, quien describió una técnica un poco más novedosa de pelamiento en forma de rosquilla. La idea en esta técnica es preservar las 400 micras centrales sobre el agujero macular. Entonces aquí vemos las fotografías paso a paso con el pelamiento cuidadoso de la membrana limitante interna sin aplicar demasiada tracción sobre el margen del agujero y además también usaron micro tijeras para realizar cortes tanto tangenciales superiores como inferiores en la fóvea sin dañarla y dejando esas 400 micras de membrana limitante interna de diámetro sobre ellas. Esto ha mostrado en los estudios una mejor restauración de la estructura de la fóvea y también un mejor resultado visual. Se ha demostrado también que los trasplantes autólogos de colgajos libres de membrana limitante interna se pueden usar para cubrir agujeros maculares que sean muy grandes o también agujeros maculares en casos refractarios, mejorando tanto los resultados anatómicos como los visuales. Aquí vemos también en la imagen de la izquierda un esquema donde muestra la técnica. Entonces, aquí ya previamente se realizó el pelamiento de la membrana limitante interna y lo que muestra es la membrana limitante residual ya teñida con azul brillante, que es la señalada aquí con la flecha blanca. En la punta de flecha tenemos señalado el agujero macular. Entonces, la idea es despegar un trozo de esa membrana limitante interna restante y colocarla sobre el agujero macular, como lo vemos en esta fotografía. En este caso, en este artículo, lo estabilizan con un viscoelástico de bajo peso molecular durante el intercambio líquido-aire. Esta técnica también se ha usado con la utilización de múltiples colgajos, poniendo uno sobre otro, sobre todo en agujeros maculares grandes y que sean crónicos. Otra técnica quirúrgica para cerrar esos agujeros maculares grandes está la aplicación de fluido subretiniano. Aquí el objetivo es crear un desprendimiento macular seroso inyectando solución salina balanceada mediante una cánula de 41 gaucho. Entonces, en la imagen de la izquierda vemos que en este estudio primero se inyectó el perfluorocarbono y luego se aplican 3 punciones rodeando el agujero de solución salina balanceada. Después se retira el perfluorocarbono y se aumenta la inyección de la solución para crear finalmente el desprendimiento macular seroso. Y después lo que se hace es realizar un masaje de manera horizontal, siempre evitando el haz papilomacular. Y lo que se busca es que esta retina, que ya está elástica y no tiene adherencias a estructuras subretinianas, se puede desplazar para finalmente cerrar completamente el agujero macular. Otra de las técnicas que actualmente también está en auge es el plasma rico en plaquetas. La idea es inyectar 3 gotas después del intercambio con aire y los mecanismos por los cuales se cree que ejerce su efecto tienen que ver con efectos mecánicos porque se forma un coágulo de fibrina que lo que hace es evitar que el fluido pase por debajo de la retina y además también contiene múltiples factores que potencian la activación de las células de Müller.
Este se ha demostrado que mejora tanto los resultados anatómicos como visuales porque mejora la proliferación glial. También otra técnica descrita es la membrana amniótica. Esta surgió sobre todo como una opción para los agujeros maculares refractarios. Como sabemos, la membrana amniótica tiene múltiples efectos antiinflamatorios, antiangiogénicos con factores de crecimiento regenerativos y ha demostrado ser un excelente soporte para el crecimiento de las células del EPR. Esto se ha evidenciado que conduce a una mejor tasa de cierre con una baja contractura del injerto y ha demostrado también mejores agudezas visuales no corregidas posoperatorias. En cuanto al intercambio fluido-gas, tenemos varios tipos, entre ellos el C3F8, que es uno de los más usados, el C2F6, el SF6 y también el aire. En cuanto al C3F8, se usa una concentración al 12% y más o menos dura entre 55 a 65 días en el ojo. Y tenemos el SF6, que se usa a una concentración del 20% y puede durar en el ojo más o menos de 10 a 14 días. En cuanto a los resultados, se ha visto en esta entidad que en ocasiones mejora la agudeza visual, pero esta no resulta ser significativa a pesar del cierre anatómico del agujero. Y en cuanto a la evaluación de los CT en estos casos, se ha evidenciado que está asociado con la presencia de ciertas irregularidades a nivel de los fotorreceptores. La idea durante el proceso de curación es que las células gliales inicialmente llenen todo el defecto. Y aquí radica la importancia del paso final de la cirugía, que es el intercambio líquido-gas. Esto se hace mediante la restauración de la membrana limitante externa para recuperar la forma y la microestructura del fotorreceptor. Luego, lo que se debe hacer es que se debe ir eliminando las células gliales para finalmente recuperar los cuerpos celulares. La recuperación temprana de la membrana limitante externa y la eliminación de las células gliales se ha visto que favorecen la restauración completa de los fotorreceptores, lo que a su vez se correlacionó con una mejor agudeza visual posoperatoria. Y también en estos casos, los quistes también se pueden resolver en el 45% de los casos, lo cual brinda una lucidez foveal y resulta finalmente en una mejoría de la agudeza visual. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Una revisión muy completa de todas las técnicas quirúrgicas. Ah, unos comentarios antes de pasar a hacer una encuesta. Perdón, un segundito, denme un lapso que tengo una emergencia. Bueno, entonces hay primero, quiero comentar que hay dos dilemas que no son fáciles de resolver a pesar de todas las medidas, los biomarcadores, las guías que uno tiene para pronóstico. Uno es en los agujeros maculares grandes y viejos, de larga evolución, que sabemos que son de mal pronóstico y que aplicamos pues todas las medidas y nos da que el pronóstico es muy malo. Pero el paciente tiene edad y tiene algún grado de catarata. Entonces, ¿usted qué hace? Le dice, lo que hace mucha gente es, usted tiene un agujero macular, no se justifica operar la catarata.
Pero ustedes saben que el agujero macular le va a dar una visión de 20/200, que una visión de 20/200 es útil. Y muchos de estos pacientes terminan con el concepto, la catarata es inoperable, basado en lo que les dijo un oftalmólogo. No creo que les haya dicho eso, sino que les dijo no se justifica, pero el paciente dice la catarata es inoperable. Y se queda con la catarata ahí. Y llega un momento en que si deja avanzar la catarata, pues va a tener movimiento de manos o pele. Entonces, en ese momento sí, operemos la catarata para que vea lo que ve por un agujero macular crónico. Entonces, a mí el dilema que se me plantea es, ante este paciente, cuando lo veo por primera vez, ¿por qué no operarle la catarata y operarle el agujero macular y darle la mejor visión posible, la que sea? Sabemos que va a ser poca o que la posibilidad de mejoría es poca. Desde que hago eso he tenido la sorpresa de que de pronto algunos pacientes logran recuperaciones visuales inesperadas, pero más que todo, usted estabiliza el ojo. Digamos que tenía 20/400 con la catarata y el agujero macular crónico, lo opera y lo deja en 20/200. Y usted sabe, si logró cerrar el agujero, usted sabe que eso se mantiene. Entonces, yo hoy en día resuelvo el dilema por el lado de operar el paciente que tiene las dos cosas. El otro dilema es en el otro extremo, en los casos muy tempranos, sobre todo cuando hay tracción vitreofobial. Hemos visto unos casos de tracción vitreofobial donde usted ve el OCT y es terrible, la fobia está levantada, es una carpa, pero el paciente ve 20/20 y no tiene ningún síntoma, no tiene metamorfopsia, inclusive usted lo pone en el consultorio, compare un ojo con el otro, ¿no? Yo veo igual, uno no entiende cómo una mácula normal y una mácula severamente traccionada va a ver igual, pero así es. Entonces, en esos casos, pues es muy difícil, a pesar de que usted ve la inminente ruptura, es muy difícil tomar la decisión de operar. Y por otro lado, sabemos que algunos de estos pacientes se resuelven espontáneamente. Entonces, ahí la conducta es no operar, pero instruir muy bien al paciente para que se chequee a diario, tapándose un ojo y el otro, y de pronto hacer OCTs, pues inicialmente bastante seguidos, lo cual termina siendo costoso, y luego se van espaciando. Otro dilema que nos surgió a raíz de una presentación en Acoreb es el uso del pegante, del plasma rico en plaquetas. La idea es que con solo plasma rico en plaquetas se logran cerrar los agujeros. Yo hice una propuesta pues al grupo de retina que quienes quisieran hacer eso lo hagan y lo documenten y lo sigan. Yo alcancé a hacer 2 casos y no me sirvió, no me convenció. Entonces, pues con eso solo, porque este hombre de Bucaramanga, el doctor, a ver si alguien se acuerda, ah, él presentó como 30 y pico de casos con, sí, El doctor Arias. ese es Juan David Arias, como 30 y pico de casos, todos los agujeros cerraron sin pelamiento y con muy buenas recuperaciones visuales. Uno hace 2 casos y le va mal y dice, no, yo no voy a ir con este cuento, o sea que yo sigo pelando. Pero el plasma sí puede ser válido asociado a pelamiento, igual que las técnicas de flaps y todo eso, sobre todo en los crónicos. Una cosa en la que yo creo mucho, si ustedes ven los OCTs, pues ese borde del agujero redondeado le indica a uno que ya hay como un proceso cicatrizal que mantiene ese borde del agujero abierto. Entonces yo sí hago sobar el borde del agujero, como tratando de desenrollarlo, como tratando de reavivar los bordes. Creo mucho en eso y creo que pues la tasa de reaplicación o de cierre de los agujeros que yo he tenido pues es muy alta
y le atribuyo en parte a eso. Y por último, la membrana amniótica. La membrana amniótica ha resultado, pues la experiencia es poquita porque eso es reciente, pero ha resultado una idea muy buena y vimos que Mateo de Barcelona, pues se ha entusiasmado mucho con esa idea después de haber usado y haber promovido los implantes maculares, una especie de T que se metía hacia atrás e indentaba la mácula. Y eso pues tenía todas las probabilidades de no funcionar y ya confesó que no funciona y que ha tenido muchos problemas. Pero la membrana amniótica en agujeros maculares miópicos sí es un concepto muy interesante porque es el concepto del neumático viejo, pues, que está distensionado, estirado, adelgazado, eh, que tiene un roto y que no hay forma de sellarlo, pues la forma de sellarlo es ponerle un parche. Eh, Nosotros tenemos un par de casos también donde hemos agujeros maculares muy resistentes. Un caso muy dramático de un paciente con ojo único que se le desprendía la retina por el agujero macular y quedaba totalmente ciego, pues lo tenían que llevar al consultorio. Y le pusimos un parche de membrana amniótica y finalmente cerró. Y ahí está el parchecito. Y uno no sabe por dónde ve, pero el paciente ve, camina, funciona, tiene una vida normal y está feliz con el resultado. Eh, sobre el pegante, la encuesta que quiero hacer entre los que estén aquí de retina es si han usado el pegante como único recurso, sin pelamiento, y qué resultados han tenido. Si alguien hay aquí que lo haya usado así como lo describió Juan David. No, yo lo he usado con pelamiento, entonces pues no sé si funcionó el pelamiento o el pegante. No lo he Sí, usado solo. sí, no sabe uno cuando lo usa lo mismo que los flaps, ¿no? Uno no sabe si realmente fue el flap o fue el pelamiento. Pues durante muchos años hicimos solo pelamiento y no usamos ni flaps, ni pegante, ni nada, y los resultados eran muy buenos. Yo creo que tiene cierto sentido y especialmente en los recurrentes, en los crónicos, pero pues hasta ahora como que no, y no he oído mucho de de gente que acepte esa idea, porque suena como una idea interesante, ¿no? No tener que hacer pelamiento, el pelamiento, pues primero no es fácil, tiene sus riesgos, usualmente sangra un poquito la retina, es un trauma retinal, en cierta forma. Entonces, si uno tuviese tan buenos resultados como publicó Juan David, pues sería realmente eh, bueno, pero no sé, no sé realmente qué decir de eso, pues con la experiencia que hemos tenido. Sería bueno si alguien más o si hay algún otro artículo que corrobore esos resultados tan buenos que mostró el doctor Arias. ¿Algún otro comentario o pregunta en relación al agujero macular? Doc, yo tengo una pregunta. Sí. Eh, Pues como hay una tendencia no, pero hay como un grupo que defiende no pelar la limitante interna, sino, bueno, es el agujero que a veces que tenemos membranitas y cosas encima, solo quitar membranas y no quitar, bueno, claro que ahora que lo pienso, la pregunta es más para una membrana epirretinal, de pronto para agujeros sí siempre quitar la limitante, estoy de acuerdo, pero si tenemos membrana epirretinal, quitamos la membrana, hay unos que defienden dejar la limitante interna, en estos casos sin agujero. Perdón por hacer la pregunta en la charla de agujero, pero pues se me vino a la mente. ¿Usted qué piensa? Pues yo digamos que lo resuelvo allí en cirugía. Uno pela la membrana y según lo que ve de lo que queda, puede considerar teñir otra vez y pelar la limitante interna. Pero si uno al pelar la membrana ve que queda
todo como muy lisito, muy organizadito, pues no veo la necesidad. Eh, la, en la práctica, si yo echara memoria, pues sin datos serios, diría que la mayoría de las veces no he pelado la limitante interna, pero también que los resultados en membrana epirretinal son muy regulares, los resultados visuales. Comparado con agujero macular, paradójicamente, la retina no está rota, uno le quita esa membrana y uno dice, pues debería mejorar. Pues en promedio mejoran poco, las recuperaciones visuales son pocas. En cambio, en agujero macular a veces sí ve uno unas recuperaciones muy dramáticas, especialmente en los más frescos. Entonces, ¿tendrá que ver no haber pelado la limitante interna? No creo, porque anatómicamente uno ve esa retina bien y recuperada y sin embargo funcionalmente el resultado es malito, ¿no? Y eso me lleva al asunto del tiempo, pues, y mi recomendación, pues, para los residentes y los oftalmólogos generales, a insistir en algo en lo que yo he insistido mucho, porque es que lo sigo viendo, esa es una falla que sigue ocurriendo. Hay muchos errores comunes que a base de hablar la gente como que finalmente los incorpora y dejan de ocurrir, pero este sigue ocurriendo. Y es el paciente con catarata bilateral que se presenta con pérdida reciente unilateral de visión y entonces dicen es la catarata y lo operan para descubrir después que tiene un agujero macular, una membrana epimacular, una membrana vascular. Eso es algo que sigue ocurriendo. Muy rápido se está yendo el cirujano de catarata a operar la catarata sin mirar. Y he comentado pues que aquí inclusive ha surgido la recomendación, siempre debería tener OCT a raíz de esos errores todos los pacientes que van a catarata. Pues yo no creo que eso sea necesario. Siempre debe tener un buen examen de retina. Siempre le debe dilatar la pupila, debe tener un buen examen de retina y se debe hacer una correlación entre la historia, la visión y lo que observo en las cataratas. Sí puede tener cataratas, pero si yo veo los dos reflejos rojos igualitos y la historia es que uno que hace 15 días está viendo mal por el ojo derecho, pues no es la catarata, ¿no? Pero ese es un error que se sigue cometiendo y lo sigo viendo en la consulta con mucha frecuencia del paciente que viene a segunda opinión porque no mejoró la visión o que el cirujano de catarata lo remite ya con su OCT o angiografías o el diagnóstico que lo hizo después de la cirugía, lo cual pues no es muy bueno, ¿no? Muy bien, si no hay ningún otro comentario, muchas gracias a todos y damos por terminada la reunión. Gracias. Gracias, doctor.